Hola profesores, buenos días. Gonzalo Cáceres por acá para nuestra exposición de el tema que hemos escogido, localizadores de falla y onda viajera. Los integrantes de nuestro grupo son Freddy Mangue y Alexander Sánchez. Bueno, y quién les habla. Que por lo demás debo excusar mi atraso en esta entrega, dado algunas condiciones de salud y laborales que se presentaron. Pero sin más meollo, continuamos. Primero que todo, ¿qué son las ondas viajeras? Bueno, a modo de introducción, las ondas viajeras es un fenómeno físico que se da en la línea de transmisión ante la presencia de alguna falla. Más adelante veremos en detalle de qué se trata todo esto. Naturalmente esto responde a algunos principios físicos que están explicados dentro de la teoría del electromagnetismo. ¿Qué son los localizadores de falla en un sistema eléctrico de potencia? Bueno, son básicamente sistemas inteligentes que están dedicados para la detección de fallas en líneas de transmisión o en otros sectores de los sistemas eléctricos de potencia, como pueden ser transformadores, como pueden ser barras. Particularmente en este caso analizaremos lo que son en líneas de transmisión. Naturalmente, los localizadores de falla tradicionales tienen un énfasis a la hora de detectar dichas fallas, mientras que los localizadores por onda viajera tienen un análisis distinto. Sin embargo, esto se puede modelar matemáticamente y se puede hacer claramente una comparación entre uno y otro para poder ver en qué circunstancias lo sea más conveniente un sistema ya sea tradicional o bien uno inspirado por la detección de ondas viajeras. Naturalmente esto tiene ventajas, desventajas. Los costos pueden ser unos, los costos de implementación pueden ser otros, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Y naturalmente como último punto vamos a revisar algunos casos reales de onda viajera, digamos, de detectores de falla por este concepto que estén implementados en nuestro país. Bueno, para comenzar, dentro de una línea de transmisión se pueden detectar, digamos, se pueden identificar tres estados. Naturalmente uno llamado prefalla, en el cual los valores de tensión corriente son los nominales, o sea, los valores de tensión en un punto determinado son los esperados por el sistema. Los valores de corriente, dependiendo de la carga que haya o la impedancia que presente la línea frente a un extremo transmisor, son los esperados, o sea, son los valores nominales. Sin embargo, cuando se genera una falla, ya sea un cortocircuito, una descarga atmosférica, y cuando me refiero a cortocircuito, estos pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos, pueden ser francos a tierra, pueden suceder algunas combinaciones las cuales van a generar por naturaleza una perturbación en la red eléctrica y por tanto los parámetros de tensión corriente se verán afectados. Podemos ver en la gráfica del medio que la onda sinusoidal que en un comienzo los otorga un estado prefalla se ve claramente distorsionado. Y bueno, después en el estado post-falla ocurre la apertura de diversos equipos de maniobra, principalmente interruptores, que están vinculados a un sistema de protección, a un relé de protecciones que detecta precisamente estas perturbaciones y en base a los ajustes de tiempo, estos relés disparan, digamos, órdenes de apertura a los interruptores provocando el despeje de la falla y que la zona afectada sea lo más acotada posible, permitiendo así una rápida, digamos, recuperación del sistema. Acá en esta gráfica podemos ver que si graficamos en tiempo la amplitud y la frecuencia en estos tres fasores, digamos, podemos darnos cuenta de que podemos discrepar de que una forma, digamos, de analizar fallas es mediante el análisis fasorial. O sea, cómo se comportan los fasores de tensión corriente en el tiempo, naturalmente midiendo sus magnitudes y los ángulos en los cuales están previstos. Otra forma de verlo es también analizando valores instantáneos, utilizando técnicas como la transformada de Laplace, las series de Fourier y otros métodos para poder analizar las fallas en tiempos instantáneos, o sea, esos infinitos valores que va teniendo una onda conforme va pasando el tiempo. Ahora en este caso, para las ondas viajeras, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Se ve que en la línea que está dibujada hay dos extremos, un extremo transmisor, un extremo receptor. Ambos contienen una barra, contienen un interruptor, transformadores de corriente y evidentemente una protección que está
digamos, a la espera, digamos, para darle una orden de cierre o apertura a estos interruptores. Podemos ver que en el punto medio de la línea se ha provocado una falla. ¿Ok? Naturalmente, la falla, desde el punto de falla hacia las barras adyacentes, tendrán un aporte, digamos, de energía, digamos, a ese cortocircuito. Obviamente, esta energía, digamos, de cortocircuito se propagará en los sentidos que corresponda dependiendo de los flujos de potencia. Sin embargo, si analizamos el análisis, digamos, por onda viajera, esto es mucho más rápido que un análisis fasorial, dado que estas ondas viajeras tienen una velocidad de propagación mucho más rápida, ¿okay?, que la propia, digamos, detección por un IED, digamos, convencional, y que sería mucho más rápido por lo demás que la comunicación misma por microondas entre ambos extremos. Naturalmente la velocidad está expresada aquí bajo la ecuación que está debajo, que es la raíz del inverso de la constante, digamos, de permeabilidad del vacío con la permitividad del vacío. Eso es una velocidad bastante rápida, que se acerca a lo que es la velocidad de la luz. Ahora, desde el punto de falla hacia los extremos, digamos, adyacentes, existirá dos posibilidades. Una, que la señal se refleje o que se transmita. La diferencia en que se refleje o se transmita va a depender claramente de la diferencia de impedancias que hay desde el punto de falla hacia las barras, digamos, en este caso, adyacentes a la misma. No es lo mismo que una falla haya sido exactamente al centro de la línea, dado que ahí los parámetros de impedancia pueden ser muy similares, o que se aproxime un tanto por ciento hacia un extremo, ya sea al transmisor o al receptor. Estas diferencias de impedancia van a finalmente determinar si la falla se refleja o se transmite. Ahora, si hablamos de tipos de localizadores de fallas en líneas de transmisión, tenemos por ejemplo, en el primer caso, un relé Schweizer, o conocido como CEL, en este caso el 351. El número 51 ya nos indica que él está asociado a una sobrecorriente, ¿ok? Y efectivamente tiene funciones de sobrecorriente, ya sea instantánea o bien temporizada. También puede discriminar en fallas que sean de línea como fallas con respecto a neutro o con respecto a tierra. En el segundo caso hay un localizador de falla por impedancia. El número 21, dado los códigos que utilizamos, ya nos acusa de que está pensado para ver protección a distancia. Evidentemente también lo hace con respecto a líneas como también con respecto a neutro. Esa línea N es quien indica esa función. Para ese caso es el CEL 321. Otro caso y otra protección que es muy usual en los sistemas de protección son las funciones diferenciales. En este caso es el relé CEL 311L. Ahora, esa L quiere decir que está viendo diferencial de línea. El código que le acompaña, 87L, es quien acusa y ratifica, digamos, que es una protección para línea. No olvidar que las funciones a distancia también pueden ser para barras como para transformadores. Si fuera para transformador sería un 87T. Si fuera para barra sería un 87B. Pero en este caso es un 87L y por tanto es una diferencial de línea. Ahora, los localizadores de falla tradicionales, como les contaba adelante, implican un análisis fasorial de la falla, o sea, los importa los módulos de tensión corriente como también los ángulos que éstas tengan. Naturalmente esta tecnología permite un despeje rápido, digamos, de fallas, ya sea por un extremo, ya sea más próximo o más alejado del punto de falla, viendo desde el punto de vista desde los interruptores de las barras adyacentes a la falla. Ahora, obviamente, esto permite, digamos, la apertura de ciertos dispositivos de protección y también, más bien, dispositivos de maniobra. Y también permite la comunicación rápida mediante microondas o puede ser fibra óptica, digamos, para generar una coordinación entre los dos extremos, para que uno pueda actuar como quien despeja la falla y el otro puede entrar tranquilamente en zona de bloqueo. Va a depender de cómo estén configurados los sistemas de protección y lo que los reglamentos técnicos exijan, dependiendo del nivel de tensión de la línea, como también del nivel de potencia o bien longitud que está presente. Ahora, algunas características de los localizadores por falla de onda viajera. Lo primero es la alta precisión. Este método permite localizar fallas en instantes de tiempo muy corto,
demasiado corto, dado que la velocidad de propagación, como había dicho delante, depende si bien de parámetros que están dentro del electromagnetismo, pero sin embargo son mucho más rápidos que la detección, digamos, vía comunicación o bien por los propios relés tradicionales. Si el tiempo de detección de falla es muy rápido, es natural pensar también que el tiempo de respuesta así será. ¿Ok? O sea, se provoca una falla, la detección de esta es muy rápida y por tanto la respuesta ante la apertura, digamos, de algún dispositivo de maniobra también lo va a hacer igual de rápido. Otra cosa es la detección de fallas en tiempo real. Sabemos que desde que un IED detecta una falla hasta que genera la apertura de algún dispositivo de maniobra, existe una estampa de tiempo, o sea, existe un delay, existe un desfase de tiempo desde que la falla se provoca hasta que se genera la operación de esta. Esto claramente queda registrado en bases de datos como por ejemplo en un sistema SCADA, lo cual naturalmente permite determinar a qué velocidad, digamos, o qué tanto tiempo le tomó a una protección despejarla y naturalmente podrá hacer la diferencia de ese despeje, si es rápido, en conjunto con la coordinación de las protecciones que están adyacentes a los sistemas de potencia, no se genere, por ejemplo, un blackout. O sea, que la zona de falla sea lo más acotada posible y así, digamos, acelerar el plan de recuperación. Y otra aplicación que tiene es en líneas largas particularmente, dado que la comunicación en líneas largas es mucho más lenta usando métodos tradicionales, porque utilizamos el mismo cable como señal o bien utilizamos fibra óptica. El uso de onda viajera permite que esta velocidad de respuesta y o comunicación entre el extremo transmisor y el extremo receptor sea sustantivamente mucho más rápida. En el siguiente cuadro podemos ver algunas comparativas respecto a sistemas tradicionales con respecto a sistemas que trabajan bajo la filosofía de las ondas viajeras. Algunas diferencias a destacar. Primero, vamos al tiempo de operación que está en la última fila. Naturalmente, si los enfocamos en el análisis fasorial, digamos, las operaciones tanto de cierre o apertura, digamos, o bloqueo u otra orden a estos dispositivos de maniobra están dentro del margen de los ciclos. Es muy normal hablar dentro de una falla o alguna incidencia cuántos ciclos le tomó a a la protección hacer un despeje rápido. Sabemos que la frecuencia del sistema son 50 Hz, por tanto el ciclo, digamos, un ciclo entero comprende un tiempo de 20 milisegundos. Entonces las fallas podemos ya expresarlas del orden de una enésima cantidad de ciclos. O sea, dos ciclos que serían ya 100 milisegundos y así sucesivamente. Ahora, si vemos las ondas viajeras, están del orden de un milisegundo. O sea, es un tiempo de respuesta bastante rápido. Si consideramos que un milisegundo, digamos, es una porción muy pequeña, digamos, es la 20ª parte de un ciclo. O sea, podemos comparar acá que los tiempos de respuesta son demasiado rápidos en comparación a un sistema tradicional. Bueno, los sistemas de onda viajera tienen que ser modelados de alguna forma, digamos, usando las matemáticas. Al igual como un diagrama fasorial, podemos utilizar un diagrama XY o bien un plano cartesiano. Podemos ver muchos esquemas del diagrama MO para una protección a distancia. Estos son modelados matemáticos para poder entender de manera gráfica cómo se comportan los valores de tensión corriente durante una falla. Para el caso del diagrama, o sea, para el caso de las ondas viajeras, utilizamos el diagrama de Lattice-Bewley, que es el que se muestra ahora en pantalla. Podemos ver un extremo K sub A, y un extremo K sub B, que serían en este caso las barras adyacentes a una falla que está en un punto justo en este caso en el medio llamado fault. Podemos darnos cuenta de que desde el momento que se genera la falla, estas ondas viajeras se dispersarán en ambos extremos, ¿ok? Dependiendo de las impedancias, ¿ok? Como había dicho delante, dependiendo de las impedancias que se presenten desde el punto de falla hacia las barras adyacentes, ya sea para el extremo transmisor o para el extremo receptor, dependerá un tiempo, ¿ok? Que en este caso es una constante que se llama tau. Entonces, y estas ondas se podrán reflejar, digamos, en forma bidireccional
y no precisamente una vez, pueden ser muchas veces. Entonces estas diferencias de tiempo es lo que nos permite determinar la velocidad finalmente de la respuesta que tendrá una protección hacia el disparo, hacia algún interruptor que permita, digamos, despejar la falla. Como habíamos dicho delante, esta diferencia de tiempo es demasiado corta, digamos, muy poco tiempo si lo comparásemos con algún relé de protección de estos tradicionales que basan su principio de funcionamiento en un diagrama fasorial. Ahora, ¿algún relé que utilice esta tecnología? Por supuesto. En este caso se muestra el relé Choicer, el CEL 3411L. Es muy parecido al 311L, que ofrecía protección efectivamente a distancia. Pero sin embargo, este, a diferencia de su antecesor, sí puede contemplar, digamos, el análisis por onda viajera. ¿Ok? O sea, quiere decir que este relé, a diferencia del 311, presenta esta habilidad, tiene esta capacidad. Y por tanto, su velocidad de disparo y análisis, digamos, de la falla es mucho más rápido. Por todo lo que ya habíamos mencionado antes. Algunos ejemplos reales del uso de estos relés con localizador de falla. Bueno, en Chile en particular se utiliza, como les comenté delante, el CEL 411L, particularmente en las líneas de larga distancia entre Transelec y Colbún. ¿Okay? Recordemos que en particular una línea que sea conocida de dichas características es la línea Ancoa-Jahuel, que está desde la subestación Ancoa, ubicada en la séptima región, cercano al sector de Colbún, hacia la subestación Alto Jahuel, que está aquí en la región metropolitana, particularmente en el sector sur. Esa línea tiene aproximadamente 300 kilómetros, digamos, de tendido, o sea, es una línea larga. Por tanto, ya tiene todo el análisis, digamos, propio de la línea larga. Hablamos de impedancias características, ZPI, de distintas formas de ser modelada matemáticamente. Claramente para evitar, digamos, que los tiempos de respuesta sean más largos y que por tanto el tiempo de respuesta al plan de recuperación sea también más rápido, se vuelve necesario invertir en esta nueva tecnología de localización por onda viajera. Cabe destacar que estos relés están naturalmente presentes en líneas de transmisión larga, cuyas tensiones de línea son entre los 220 y los 500 kV. Ahora, ventajas de la implementación de estas tecnologías en términos de la inversión, ¿ok? Porque claramente la implementación de estos relés, de estas nuevas tecnologías, implica evidentemente costos. Los costos naturalmente van a ser absorbidos, digamos, por el propio, en el tiempo, digamos, de operación. Veamos algunas de sus ventajas. Primero, la alta precisión, como ya hemos dicho delante. Naturalmente, si tenemos 300 kilómetros de línea y ocurre una falla, por ejemplo, algún cortocircuito, ya sea bifásico, trifásico o monofásico a tierra, indistintamente en qué punto de la línea sea, ya sea al principio, al medio o al final, el uso de onda viajera permitirá que sea detectada en unos tiempos demasiado cortos si lo contrastamos con un detector de falla, digamos, tradicional. Naturalmente la detección de falla rápida implica que el análisis que hace el algoritmo de la protección para poder, digamos, despejar o tomar la determinación de quién dispara lo va a hacer naturalmente más rápido. Y si eso implica que un extremo tenga que actuar despejando la falla y que tenga que comunicar al otro extremo que se bloquee, dependiendo, como digo, de la configuración y la coordinación que existe entre las protecciones, lo va a hacer de forma mucho más rápida. Naturalmente los tiempos de operación serán mucho más rápidos. Los planes de recuperación también lo van a hacer, lo cual permitirá, digamos, que la cantidad de afectados, digamos, o zonas afectadas o clientes afectados sean los menores, lo cual implica, claro, una recuperación del punto de vista económico, dado que ante menor cantidad de tiempo de una falla de una desconexión no programada implicaría menores, digamos, litigios legales, digamos, y ante la implicancia de alguna multa por parte de las autoridades. Ahora veamos algunas de sus desventajas. Naturalmente, como es algo relativamente nuevo, se debe de capacitar a las personas quienes implementan estas nuevas tecnologías. Y claro, eso toma tiempo, dado que cada fabricante, ya sea Cell, sea ABB, Siemens, el que ustedes quieran, tendrá que disponer, digamos, o facilitar cursos para las personas que operan estas protecciones para que logren entender, digamos, esta nueva filosofía
y bajo qué parámetros estas protecciones se deben de ajustar para no, digamos, intervenir el sistema ya existente. Ahora, requiere equipos especializados, por supuesto. Es muy distinto un relé CL 311L a un 411L, son muy distintos. Y ténganlo por seguro que en temas de costo también lo es. Pero sin embargo, si queremos evolucionar a esta nueva forma de detección de fallas, tenemos que hacerlo. Entonces implicará de seguro un cambio de protección físicamente, o sea, reemplazar un 311, reemplazarlo por un 411, lo cual implica hacer modificaciones físicas, ya sea en el armario, naturalmente analizar la cantidad de entradas, salidas digitales que ésta tenga, como también las entradas análogas. Y así de esta forma permitir, digamos, un comisionamiento de esta protección. Recuerden que cada protección notifica ya sea a un controlador de paño, ¿ok? Como también a un sistema de SCADA, a una RTU que está por ahí. Entonces implica cambio, naturalmente. Cambio en el cableado, ¿ok? Y cambio también en la lógica de disparo o en la matriz de disparo. Entonces todos esos cambios se tienen que realizar e implica costo. Obviamente todo esto lo que le estoy mencionando implica en un comienzo unos altos costos económicos. Son bastante caros, digamos, implementar todo esto. Pero naturalmente si lo proyectamos en el tiempo, una alta inversión en un comienzo, y si lo contrastamos contra los bajos tiempos de recuperación, separación de falla, la aislación más bien de una falla, esto claramente trae beneficio a los operadores, porque los tiempos de interrupción, digamos, del sistema son menores la cantidad también de clientes afectados, indistintamente sean clientes libres o clientes regulados. Pero el ser menor, digamos, la cantidad de personas afectadas, ya sea en cantidad como en tiempo, eso está directamente relacionado con las multas que se pueden ejercer por parte de la autoridad. Y el eximirse de esas multas claramente es un beneficio económico. Y si este nuevo sistema, digamos, de ondas viajeras permite reducir estos costos, claramente está justificado. Aquí en esta lámina algunos enlaces externos que se han recopilado de experiencias ya no solamente en Chile sino en otros países, donde explican y hacen algunos estudios comparativos entre justamente el uso de detector de falla, digamos, tradicionales como detectores de falla por este concepto de ondas viajeras, en donde claramente hacen hincapié en que en un comienzo, si bien la inversión es grande, ya sea por un tema de capacitación para los profesionales como también la compra propiamente tal de los equipos y la adaptación de los esquemas de control para que esto pueda funcionar. Pero finalmente la reflexión es que conviene y que a la larga, digamos, al reducir estos costos, digamos, de multas, por lo que contaba antes, por la cantidad de afectados y por los tiempos que implica esto, claramente es una inversión que se debe realizar y que quizás al corto plazo la inversión se ve totalmente justificada, dando así el precedente de que se deba de impulsar tanto en todo el sistema eléctrico nacional como también ya a menores escalas, no precisamente enfocándose en líneas largas, también, ¿por qué no?, mirar también a lo que son líneas medias y líneas cortas. Bueno, estimados, espero que esta presentación haya sido de su agrado y que en un futuro podamos ver de forma plausible las mejoras que estos dispositivos pueden ofrecer al sistema eléctrico, tanto para los que generan la energía, para quienes transmiten, y naturalmente para nosotros quienes somos quienes consumimos esta energía. Esperando que haya sido de su agrado y no habiendo nada más que decir, y claramente quedando abierto a vuestras consultas, se despide Gonzalo Acosel. Que estén muy bien.